María Carolina Torres es licenciada en Ciencias Administrativas, egresada de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Cuenta con una especialización en Economía y Política Energética, también por la Universidad Metropolitana de Caracas, y con un máster en Gerencia Pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela. Actualmente se desempeña como ejecutiva de la Dirección de Sustentabilidad, Inclusión y Cambio Climático del Banco de Desarrollo de América Latina, donde desde hace 11 años ha trabajado en el campo del cambio climático y la sustentabilidad. Desde el Banco de Desarrollo de América Latina busca identificar oportunidades de financiamiento climático internacional para proyectos de adaptación y mitigación en las áreas de desarrollo social, infraestructura y ecosistemas urbanos, así como estructurar proyectos para apoyar al país de la región en la obtención de financiamiento de fondos climáticos, tales como el Fondo para el Clima Verde o el Fondo de Adaptación para las Naciones Unidas. Ha coordinado la publicación de los estudios para el análisis de vulnerabilidad de las ciudades como Arequipa en Perú y en Ecuador. Asimismo, colaboró con la publicación del Índice de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en la región de América Latina y el Caribe. Por favor, démosle una bienvenida a la maestra María Carolina Torres. Por su presencia y por la invitación a Fabiola Sosa y a los organizadores del evento. Voy a dar un breve recuento desde lo que hacemos desde la banca multilateral, desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para apoyar a las ciudades en su resiliencia. Yo estoy aquí en representación de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. CAF es una institución financiera multilateral que apoya al desarrollo sostenible y a la integración de los países de Latinoamérica principalmente. Brinda apoyo financiero al sector público y privado y brinda una variedad de instrumentos financieros y servicios a sus clientes. CAF tuvo un crecimiento bastante vertiginoso. Comenzó siendo una institución donde la formaban 5 países miembros, 5 países andinos. De hecho, el nombre de CAF original es CAF, Corporación Andina de Fomento. Pasamos a ser CAF aumentó sus países miembros a 19 hoy en día, como lo pueden ver en la gráfica, de los cuales 2 están en Europa, España y Portugal. México pasa a ser miembro de CAF en 1990 y fue el primer país no andino que formó parte de la institución. En aprobaciones de crédito, CAF aprobó en el 2017 alrededor de 12.000 millones de dólares en crédito a sus países. Ya en 2017 los países de Latinoamérica habían superado la recesión que presentaban desde el 2015. Fue una recesión en general que lograron salir por la recuperación de los precios de los commodities, las demandas externas y entre otros factores. Las aprobaciones por ello, al ser un crecimiento relativamente moderado, se mantuvieron muy parecidas que en el 2016. Y para el 2017 tiene una cartera de créditos aprobada de alrededor de 24.000 millones de dólares. De esta cartera, alrededor de un 30% se refieren a créditos para el sector transporte, en donde impacta directamente en las ciudades, y un 25% alrededor de proyectos de energía. Pero bueno, ¿por qué debemos intervenir en las ciudades? Hoy en día, en los sectores urbanos, se estima que viven alrededor de 7 de cada 10 personas en Latinoamérica. Se estima que para el 2050 ese número pase a ser de 9 personas. Estamos hablando de casi la totalidad de la población concentrada en las regiones urbanas. Y a nivel mundial, fíjense que eso es solamente en Latinoamérica donde la densidad poblacional en las zonas urbanas es mucho mayor de la que se espera a nivel mundial.
Estamos hablando que en las ciudades es donde se genera más del 50% del Producto Interno Bruto, es donde se consumen 2/3 de la energía global y es en las zonas urbanas donde se genera alrededor del 70% de los gases de efecto invernadero. Todo esto ha acarreado también que aumente la vulnerabilidad de nuestras ciudades. América Latina y el Caribe es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, lo vamos a ver más adelante. Y todo se conjuga para que tomemos acción desde muchos ámbitos a intervenir las ciudades buscando su resiliencia, y también tenemos este compromiso que han asumido nuestros países dentro del marco del Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura a no mayor de 2 grados. Todo esto nos presenta una serie de desafíos. Las ciudades, tanta población condensada en las ciudades, nos impulsa a ejercer acciones para disminuir la pobreza, para aumentar la equidad y disminuir la desigualdad, para crear ciudades más inclusivas, donde sí es cierto que la ciudad son áreas donde existen diversidad de culturas, de opiniones, incluso de familias con distintos niveles de ingreso. Todos tenemos derecho también a tener seguridad, a tener acceso a los servicios básicos, agua, energía, transporte, saneamiento. Es preciso detener el uso insostenible de los recursos naturales, y para ello es preciso poder acceder a recursos financieros que nos permitan planificar el crecimiento urbano, territorial, y frenando sobre todo una expansión ineficiente, incorporando en todas las políticas y en todas las acciones los temas transversales del cambio climático para poder hacer frente a las amenazas y a los peligros. Pero también se nos generan oportunidades, y esto es muy importante porque debemos crear incentivos porque no solamente el Estado puede tomar tremenda responsabilidad de invertir en las ciudades para su resiliencia, también es preciso incentivar y motivar al sector privado para que también invierta en las ciudades. Y bueno, se presentan grandes oportunidades en estas intervenciones a nivel urbano. Tenemos que invertir en mejorar los servicios básicos para la población, y también se nos presentan beneficios porque al intervenir y reducir la vulnerabilidad de las ciudades, podemos reducir todos los costos de previsión de la infraestructura, reducir las pérdidas económicas anuales que se presentan ante desastres naturales, reducir las pérdidas humanas y costos de salud que muchos sabemos que son resultados históricos de los desastres naturales, y nos permiten también aumentar la competitividad y productividad y generar nuevas fuentes de empleo. ¿Cómo realizamos esta intervención? Realmente sería muy pretencioso yo dar aquí una receta exacta o la receta mágica de cómo intervenir las ciudades, pero sí es cierto, y esto ya se ha estudiado y se ha evidenciado, y lamentablemente a partir de muchos fracasos en intervención en varias ciudades de Latinoamérica, que es preciso que las intervenciones sean holísticas, proyectos integrales, que no sean soluciones aisladas. Asimismo, que las intervenciones se diseñen de acuerdo con las situaciones propias de cada ciudad. Cada ciudad vive una realidad cultural, social, política que la distingue de otras ciudades. Y algo muy importante en nuestros países, que lo hemos visto como una debilidad muy frecuente, es el tema del acceso a la información que nos permita diseñar estos proyectos y medidas para la resiliencia urbana que sean efectivas. Hablo de información estadística, climática, que sea oportuna, confiable, que nos permita diseñar una línea base adecuada para diseñar todas las medidas y proyectos para la resiliencia en las ciudades. ¿Qué acciones hemos realizado hasta la fecha desde CAF, desde la banca multilateral? Bueno, yo primero les quería hablar de la huella de ciudades. La huella de ciudades es un proyecto que se inició en el año 2012. Iniciamos en 3 ciudades, en La Paz, Lima y Quito, y lo que busca es diseñar una línea base
de la huella de carbono, de la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en la ciudad, y una huella hídrica, que es un indicador de consumo de agua potable. Esto ayuda a los gobiernos a diseñar una línea base que permite identificar y priorizar proyectos estratégicos en transporte, energía, residuos, saneamiento, que además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejora la gestión del agua en las ciudades y, por supuesto, que conllevan importantes beneficios económicos, sociales y ambientales. Entonces, este proyecto de huella de ciudades, aquí abajo podrán ver el link donde hay muchísima más información, busca determinar y reducir la huella de carbono y huella hídrica. Muy importante que no solamente sea una medición, sino que esto se pueda materializar en proyectos que busquen la sostenibilidad de las ciudades para elaborar entonces este portafolio de proyectos de inversión orientado a la reducción de estas huellas, implementar acciones piloto con potencial de escalamiento e involucrar a los actores relevantes de la sociedad para que puedan acordar sinergias y abordar el problema de una forma efectiva. Como les mencioné, nosotros comenzamos en el 2012 con 3 ciudades, con La Paz, Lima y Quito. Fueron las ciudades piloto para hacer la medición de la huella hídrica y de la huella de carbono. Actualmente ya hemos realizado en sus distintas fases, comenzando con la medición de la huella de carbono, la huella hídrica, un diseño de portafolio y financiamiento y ejecución de medidas para reducir esas huellas, en total en 14 ciudades, en los 5 países que ven en el mapa. Tenemos una población meta que pensamos puede beneficiarse de estos proyectos y con estos proyectos podemos mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y reducir la huella hídrica a alrededor de 24 millones de personas, un potencial de reducción de GEI de 144 millones de toneladas de carbono equivalente, de dióxido de carbono equivalente. Y lo que pretendemos con una potencial reducción de la huella hídrica es incidir en las políticas públicas y con unos resultados estratégicos estimados de una reducción por eficiencia del uso del agua o del recurso hídrico de 4.000 millones de metros cúbicos. Hemos alcanzado importantes logros, hemos optimizado el consumo de energía, de agua, de combustible, de papel en estas ciudades, hemos fomentado sistemas de transporte sostenible para la mitigación de los gases de efecto invernadero, se ha promovido la reutilización y el reciclaje de los residuos, hemos implementado programas y actividades de reforestación y hemos impulsado la apropiación en las comunidades, lo cual hemos evidenciado que es un factor clave de éxito a la hora de implementar un proyecto. En varias de estas ciudades se han creado comités de coeficiencias dentro de los gobiernos municipales y realmente se han apropiado de esta idea o esta meta de querer bajar y cumplir sus metas en cuanto a huella de carbono y huella hídrica. Para esta iniciativa la hemos trabajado en conjunto con instituciones como la Agencia Francesa de Desarrollo, CDKN, Futuro Latinoamericano y Servicios Ambientales, SASA. Otra iniciativa que hemos llevado a cabo son los índices y estudios de vulnerabilidad. Comenzamos en el 2015 con el índice de vulnerabilidad que desarrollamos para la región. Lo pueden buscar también, está disponible en internet. Y bueno, quisimos hacer este estudio donde se incluyeron a 33 países de la región que representaban alrededor de 600 millones de personas. Se trabajó una escala de 22 kilómetros cuadrados, lo cual es una escala amplia, pero que de alguna manera nos permitió tener como una fotografía de lo que estaba pasando de manera muy general en los países. Este índice evaluó la vulnerabilidad de las poblaciones y los eventos relacionados con el clima extremo durante los próximos 30 años. Y pudimos determinar con este estudio que el 48% de las ciudades se encontraban en una categoría de riesgo extremo asociado con la vulnerabilidad al cambio climático.
Esto es un ejemplo, podemos ver de los principales países los riesgos en que se encuentran las principales ciudades de dichos países y vemos diferencias significativas, como ya nos podríamos imaginar en los países que están en Centroamérica o las islas, República Dominicana, uno de los más vulnerables, donde podemos ver que casi todas sus ciudades presentan un riesgo extremo. Sin embargo, vemos otros países como Uruguay, como Chile, como Perú, Argentina, donde las ciudades tienen un riesgo medio, alto, y muy pocas ciudades en algunos países con riesgo bajo. Esto es un ejemplo de lo que pueden encontrar en ese estudio para cada país. Podemos ver un ranking de las vulnerabilidades por ciudad, tomando en cuenta las variables como la exposición, la capacidad adaptativa de la ciudad y también temas de sensibilidad. Entonces se hizo esta evaluación por cada país, por cada ciudad. Y también se presenta una ficha donde de una manera general se hace un análisis sobre el marco institucional que presenta el país en temas de cambio climático, atención del riesgo y de la vulnerabilidad, así como el contexto de las políticas públicas y los sectores principales que se encuentran en riesgo. Sin embargo, como dije, este índice a nivel regional, la escala era bastante amplia y nosotros queríamos ir más allá y conocer una realidad más palpable en las ciudades, y es por eso que comenzamos, apenas terminamos con el estudio de vulnerabilidad regional, empezamos a realizar los estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a nivel urbano, por ciudades. Y bueno, esto nos llevó a trabajar de la mano con las autoridades municipales, pero no solamente con las autoridades. Quedamos gratamente sorprendidos que las asociaciones, incluso civiles, instituciones locales, todos realmente se apropiaron de la iniciativa y trabajamos de la mano con ellos en lo que denominamos mesas de trabajo, haciendo un análisis muy cercano, muy fidedigno de lo que eran las amenazas de cada ciudad, y todavía continuamos trabajando en ello en otras ciudades, para determinar, estudiar cuáles son las acciones que se llevaron a cabo en los años recientes en esas ciudades para reducir el riesgo y la vulnerabilidad, por qué no fueron exitosos, por qué no resultaron. Fue falta de dinero, fue falta de tecnología. Les puedo adelantar que la razón no fue el dinero, fueron otros temas. Y eso también nos ha llamado la atención en este tipo de estudios, que hemos realizado, estudiado diversas variables, por ejemplo, disponibilidad de presupuesto para atender temas climáticos. Tienen el presupuesto disponible, pero no lo usan, o si lo usan, no lo usan adecuadamente. Entonces, no hablamos de un tema de, siempre creemos que es la falta de dinero, y esto nos ha dejado claro que realmente en muchos casos no es así. Entonces estos estudios, aparte de hacer todo el análisis científico de las variables y de los componentes que nos señalan el riesgo de las ciudades con base en la vulnerabilidad, también tienen como resultado, porque no queríamos que fuera un estudio de biblioteca, que se produjo un portafolio con medidas de adaptación priorizadas para cada ciudad. Bueno, entonces en resultados tenemos este portafolio, el análisis de vulnerabilidad de las ciudades, y de hecho existen ya portafolios que se han venido materializando a través de notas de concepto que hemos ya estado preparando para presentar a fondos climáticos internacionales. En internet podrán conseguir ya el estudio que hemos hecho para la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, para la ciudad de Arequipa, en Perú, para el municipio Oeste, que es una gran parte de Sao Paulo, para Brasil, y estamos comenzando a hacer el estudio para Valparaíso en Chile. También estamos comenzando, ya en enero comenzamos de lleno a trabajar con Piura y Trujillo en Perú, y bueno, y otras ciudades de la región. Queremos hacer un estudio de este tipo también en México. Como saben, estamos en temporada de transición, así que estamos esperando poder conversar con los nuevos grupos y equipos de las instituciones para ver si podemos materializar un estudio de este tipo aquí en el país.
Esto es un ejemplo de uno de los estudios que hemos realizado específicamente para Arequipa, Perú. Podemos ver en el mapa las principales parroquias de Arequipa. En este caso nos muestra, ya va que no sé cómo, ok, ok, perdón. Ok, en este caso nos muestra el mapa por municipios del área metropolitana y podemos ver ahí cuáles son los principales peligros naturales de la ciudad, los peligros antrópicos, eso es muy importante, nosotros no hemos limitado los estudios solamente a los peligros climáticos o asociados con el cambio climático, también hemos considerado aquellas acciones antrópicas que de alguna manera exacerban el impacto del cambio climático, por ejemplo, los temas de gestión de residuos, contaminación del agua, la deforestación por todo este tema de expansión urbana donde deforestan para crear, para construir casas que por cierto con materiales de muy baja calidad que son sensibles también ante desastres naturales. Y según el color vemos la vulnerabilidad de la ciudad. ¿Qué encontramos en Arequipa? Bueno, una alta vulnerabilidad porque la ciudad es atravesada por el río Chili, y existen otros peligros climáticos, fuertes lluvias, hay laderas inestables, por lo que también hay un peligro importante de deslizamiento, inestabilidad de taludes y el desborde de torrenteras. Las torrenteras son quebradas secas que también van por toda la ciudad, están vacías, o sea, no pasa agua, quedaron ahí esas quebradas. Y cuando llueve muy fuerte, cuando hay precipitaciones intensas, el río se desborda y trata es como una manera de desagüe. Sin embargo, ya no es suficiente, el río viene con una gran cantidad de basura, por eso hablamos de estos peligros antrópicos o realizados por el hombre que exacerban las vulnerabilidades. Porque aparte de que llueve muchísimo, que las torreteras no se dan abasto, desde el inicio del río están botando basura, entonces viene toda el agua con toda la basura y bueno, causa un total desastre, ¿no? También está, al atravesar todo el río y a contaminar y a echar basura al río, entonces también está todo el tema de calidad del agua, ¿no? Y de la contaminación del agua, lo cual ha generado también todo el tema de enfermedades y el efecto de isla de calor por déficit de áreas verdes, también se ve muy fuerte en Arequipa. Este es el río que atraviesa la ciudad. Creo que es evidente el nivel de exposición. Ahí podemos ver el río en temporada de cuando no llueve. Aquí vemos del lado derecho que no sé utilizar esto. Me da miedo darle y que después se me pase a lo último. Bueno, aquí vemos cuando llueve. O sea, es evidente el peligro. Creo que el estudio no era ni necesario es solamente lógica ir a la ciudad y ver cómo el río atraviesa toda la ciudad. Es impresionante. Y aquí vemos una autopista, por decirlo así, pero realmente hay partes donde vemos casitas con materiales muy, muy pobres e increíblemente la hacen al lado del río. Entonces, bueno, es un tema también de política y de planeación urbana. Este es un video que les traje sobre, no sé si dará tiempo, Fabiola, pero me parece interesante en el sentido de que para que puedan entender lo que hicimos en Arequipa y que más o menos es la idea que queremos hacer en las ciudades. Ah, pero ese no es, ese no es. No, este de huella de ciudades. No, no es ese. Aunque ese también está interesante, ese es el de huella de ciudades, pero no es el que está en esa lámina justamente.
Si quieres, mientras te conectas, yo puedo hablar sobre la lámina que viene, que también es de Arequipa. Entonces, fíjense, nosotros, como les dije, la idea no es solamente hacer un estudio y guardarlo en una biblioteca, sino materializar las acciones que se identificaron, que eran claves para lograr la resiliencia urbana, y de ahí nació, de ese estudio, nació el programa Arequipa Sostenible, que propone y con una metodología muy bien aplicada, consensuada con todos los actores claves de la ciudad, propone un programa de resiliencia urbana. Este programa está compuesto por medidas tales como sistemas de infraestructura para hacer frente a inundaciones, sistemas de alerta temprana y sobre todo que el sistema de drenaje pueda incorporar a esas quebradas secas que, como les dije, servían como para drenar o vaciar cuando el río se desborda, pero tratar de, a través de una obra de infraestructura de gran envergadura, poder conectarlas al sistema de drenaje. Importante también recuperar el monte ribereño del río Chili, crear bosques urbanos alrededor de esa ribera también del río para evitar que la gente se asome y bote basura, aparte también de crear conciencia, de capacitaciones, y también poner una barrera natural que a su vez aumente las áreas verdes de la ciudad. Al tema de las áreas verdes, aparte de todo lo que es la ribera del río, también se ha considerado en otras áreas. Y el tema del transporte, también clave para lograr la resiliencia. ¿Ya? Sí. Llovió en un promedio de máximo 1 hora, lo que puede llover durante todo un día, y esa eventualidad fue tan desastrosa, tan fuerte, que generó muertes en la ciudad, ¿no? Y se llevó carros, las avenidas donde normalmente tenemos las famosas torsteras de evacuación, no trabajaron. Fue muy triste, todos mis compañeros lloraban, estábamos muy apenados por todo lo que nos había pasado. Arequipa ha cambiado vertiginosamente durante los últimos 60 años. Grandes masas de gente migraron en búsqueda de nuevas oportunidades, incrementando la demanda de agua para el consumo, la agricultura y las industrias. Al mismo tiempo, el clima de Arequipa cambió y sus efectos se han incrementado con la mano del hombre. Entre la belleza del paisaje, comenzaron a aparecer algunos de los fenómenos climáticos más hostiles de América Latina. La pregunta que resuena hoy es si la ciudad está preparada para la enorme transformación que se requiere para adaptarse al cambio climático. Actualmente hay una declaratoria de estado de emergencia por la escasez de agua y eso también evidentemente forma parte de todo este cambio climático.
en donde te encuentras en situaciones extremas, en casos donde no hay agua, la sequía se agudiza, o en otros casos en donde el periodo de lluvia se intensifica de tal manera que es capaz de generar muchísimos daños materiales y personales. Es decir, Arequipa se mueve prácticamente entre excesos de la naturaleza. Antes teníamos en las zonas altas de acá, si ustedes ven estos volcanes que teníamos, eran nevados, eran glaciares andinos, ¿no? Ahora no hay ni uno. Entonces, ¿dónde creen que se va a almacenar el agua que cae del cielo, ¿no? De las lluvias? Antes se congelaban y teníamos esa reserva de agua pura para alimentarse y alimentar la campiña. Ahora no hay, pues. En la zona oriental de la ciudad de Arequipa ya no tenemos ojos de agua que estén abasteciendo a la agricultura y a las poblaciones cercanas. Que está afectando a ciertos distritos que tenían antes 24 horas agua al día, su volumen lo consumen en 10 horas. Antes el periodo de lluvias acá le duraba 3-4 meses. Entonces caía una buena cantidad de agua en 4 meses. Esta agua se almacenaba en lagunas, se almacenaba en bofedales, que son humedales de altura. Y bien, todo el mundo feliz, ¿no? Pero ahora cae la misma cantidad de agua, pero ya se cae en 2 meses o en 1 mes. Y cae de golpe y con tanta potencia que ya no hace daño, ya no hace bien, sino hace un daño terrible. Porque ¿qué pasa? Hace cárcavas, rompe las carreteras, se lleva el terreno fértil y malogra a todo el mundo. Nuestra ciudad, que va a tener los 500 años de fundación, nunca fue diseñada, por ejemplo, para un crecimiento como el que tenemos hoy día. No tenemos un sistema de alcantarillado para lo que es exclusivamente evacuar agua de lluvia. Todos los sistemas de evacuación de agua de lluvia van al desagüe o al alcantarillado de aguas residuales, evidentemente la ciudad colapsa. La gente gritaban, se lo llevan la señora, pero nadie se ha atrevido porque las olas venían así. Comenzó a revolcarme y seguía llevándome. Y había un hueco ahí, ya dije, acá no me quedo. Caí de cabeza así. Caí, el único yo agarré, dije, Dios mío, sálvame. Vinieron 4 jóvenes, ellos me salvaron. Gracias a Dios. Dios me ha dado una vida y nuevamente he nacido. Arequipa enfrenta hoy un conflicto sin precedentes. ¿Cómo responder ante el retroceso de los glaciares, la sequía y las lluvias intensas? ¿Cómo actualizar la infraestructura para almacenar el agua y corregir las fallas en el sistema de drenaje? ¿Cómo lograr la eficiencia en el uso del agua? Con la colaboración de las autoridades oficiales y asociaciones civiles, CAF desarrolló índices de vulnerabilidad que permitieron elaborar un ranking de los distritos más vulnerables de la ciudad y analizar las principales amenazas del cambio climático. A partir de este estudio, se elaboró un portafolio de proyectos de adaptación para la ciudad, priorizando 4 medidas de adaptación. De ese portafolio de proyectos, CAF puede financiar con financiamiento conjunto, con fondo como el Fondo Verde del Clima, el proyecto de mayor prioridad. Realmente ha sido muy importante y diría yo un estudio muy legítimo en la medida de que el estudio es el resultado de un trabajo, digamos, concertado que ha reunido a muchos actores estratégicos involucrados en la planificación de la ciudad, y han surgido cuestiones muy claras en relación a las vulnerabilidades que tiene Arequipa, pero sobre todo en relación a qué es lo que debemos de hacer para reducir estas vulnerabilidades. Con este documento, Arequipa se inscribe entre las primeras ciudades de la región que ya cuentan con un estudio de vulnerabilidad para saber cómo responder al impacto del cambio climático. El proyecto permite transformar la ciudad en la medida que, aunado a la infraestructura necesaria para adaptarse, está transformando también la cultura de la ciudadanía. Una cultura que les va a permitir trabajar en equipo con las autoridades, con las empresas, porque es una responsabilidad de todos.
No es decir, yo necesito que el gobierno me haga esto porque tengo este problema, sino cómo yo puedo contribuir a cambiar el estado de las cosas, de cómo vivo. Tomando conciencia de su presente, Arequipa ha dado el primer paso para construir un mejor futuro. Gracias, Fabiola. Y bueno, es lo que les comentaba, ¿no? La idea es poder priorizar y consensuar proyectos, programas integrales que tengan una visión muy holística de cómo atender a cada ciudad. Lo mismo está ocurriendo con Guayaquil. Este proyecto de Arequipa Sostenible lo estamos presentando ante el Fondo Verde para el Clima. En Guayaquil hay otro proyecto de reverdecimiento de la ciudad que también se está presentando al fondo, cofinanciado por CAF, y ha sido un trabajo en conjunto con la gobernación, pero no solo la gobernación, sino que ha participado muy activamente otras instituciones locales, la academia, y hemos visto con muy buenos ojos la participación muy activa y apropiación de las asociaciones civiles. Además de los estudios, hemos también accedido a fondos climáticos internacionales. CAF es agencia acreditada ante el Fondo Verde para el Clima desde julio de 2015. Tenemos la categoría más amplia de acceso para una agencia implementadora, y esto quiere decir que podemos acceder y financiar recursos de hasta más de 250 millones, menos también, pero tenemos esa disponibilidad. Y también tenemos recursos de readiness, que son recursos no reembolsables que podemos acceder para fortalecer y capacitar a nuestros países, y recursos para preparar los proyectos, que también son no reembolsables, que es la facilidad del Project Preparation Facility, de hasta 1,5 millones por proyecto. Hemos tenido desde el 2015 2 proyectos aprobados, uno en Chile, donde ha cofinanciado CAF una parte con el GCF, 50 millones de CAF, 49 millones del GCF. El proyecto total es de 208 millones para una empresa privada. Y en Argentina, un proyecto de adaptación, que creo que también es es más asociado a temas de vulnerabilidad de las ciudades, porque este proyecto de adaptación, el plan de gestión de la cuenca Luján en Argentina, lo que busca también es incrementar la resiliencia de la ciudad ante las inundaciones. Este es un proyecto por un monto total de 315 millones de dólares y con un financiamiento de CAF de 165 millones. Y del GCF de alrededor de 56 millones. Este proyecto de Luján quise mostrarle una gráfica muy breve del proyecto, porque es el que va a de alguna manera incrementar la resiliencia de la ciudad. Y es que el manejo de la cuenca se hizo necesario porque había muchos factores, no solamente el climático, como les dije aquí. Tenemos que manejar de una manera integrada también los temas antrópicos y de planificación con los temas climáticos. Entonces, no solamente la ciudad está castigada por el agua por un tema de que las lluvias o las precipitaciones se han incrementado por el cambio climático, sino que también se han llevado ciertas acciones que han propiciado que las inundaciones se den con más frecuencia y a niveles más graves. Por ejemplo, en los campos donde se siembra, se han construido canales y que no son, realmente son canales ilegales, por decirlo así, clandestinos, para drenar el agua hacia el río. También toda la actividad de cultivo de soja alrededor del río no ha permitido que en el suelo se infiltre el agua, sino que también pase hacia el río. No han habido obras en los últimos años para atender la situación, ya sea de limpieza o de ensanche del cauce del río, y se han proliferado barrios, centros comerciales, infraestructuras, ocupando los humedales, que han reducido también el paso del agua. Todo esto ha llevado a una situación importante en materia de inundaciones para la ciudad y de crecidas de las aguas, y este proyecto pretende atender esa situación.
Otro proyecto que estamos trabajando para presentar al GCF, al Bono Verde para el Clima, es un programa. Estamos entrando por primera vez con este proyecto en Brasil a presentar programas, que son varios proyectos, para ciudades resilientes en este país, ¿no? Y es esta iniciativa de enfoque programático, donde esperamos poder tener esta propuesta de financiamiento al GCF y donde se aborden distintas iniciativas que busquen la resiliencia de las ciudades. Un peligro, consecuencia importante que se están presentando en las ciudades también es el tema de inundaciones, y también la idea es poder replicar, aprender de esta experiencia de un programático para poder ejecutarlo en otras ciudades del país. En Colombia estamos abordando el tema de transporte sostenible para ciudades intermedias. Tal vez veamos este proyecto como un tema de mitigación o de reducción de emisiones, pero recordemos que todo el tema de vialidad, el poder tener unas rutas eficientes en momentos de desastres, también son proyectos que inciden en la resiliencia de las ciudades. Y este proyecto lo que busca es, en varias ciudades de Colombia, ordenar o reorganizar el transporte, impulsar el uso de vehículos no motorizados, un cambio modal de vehículos. Tenemos los BRT, que son aquí en México, ¿cómo se llama? Metrobús, ¿no? El Metrobús. Está también los sistemas estratégicos de transporte públicos, los SETP, que son proyectos muy costo eficientes porque sin grandes inversiones de capital, reorganizando los semáforos, reorganizando las rutas, estudiando muy bien o reestructurando y actualizando la nueva realidad de las ciudades, todos los aspectos de transporte también se pueden tener beneficios en mitigación y adaptación. Y el tema de las distancias. Entonces, a la fecha ya el GCF nos aprobó 1.4 millones en recursos no reembolsables para la preparación del proyecto y estamos en esa fase ejecutando esos recursos para el año que viene presentar para la ejecución. En México hemos presentado al GCF el Plan Nacional de Adaptación con recursos no reembolsables, alrededor de $3 millones, y la idea es tomar como base todo este trabajo que ha venido haciendo el INEC con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático y poder tener toda una propuesta a partir del fortalecimiento del Atlas, tener una propuesta para el mejoramiento de sistemas de alerta temprana y también una cartera de proyectos priorizadas para atender las distintas vulnerabilidades del país. También abarca este Plan Nacional de Adaptación, desarrollar un sistema de seguimiento, de evaluación, que garantice la sostenibilidad y el buen funcionamiento del plan, ¿no? Para poder que garanticemos que vamos a obtener los resultados que esperamos y, bueno, una estrategia de difusión y de capacitación. Esto lo estamos trabajando con Semarnat y con NAFIN en la parte de la gestión financiera. Con recursos CAF hemos aprobado una cooperación técnica de $500.000 para fortalecer el Fondo para el Cambio Climático de México. Creemos que es una iniciativa importante para poder administrar y dirigir los recursos para políticas y medidas de adaptación y mitigación, pero también esperamos que también sean medidas que incidan en la vulnerabilidad, en la resiliencia de las ciudades. Varios proyectos ya para apoyo preparatorio, que son estos montos de readiness, que buscan fortalecer las capacidades institucionales de nuestros países. En diferentes países hemos trabajado, en Chile, Costa Rica, Paraguay, Panamá, para preparación de proyectos, como les mencioné, el de Transporte Colombia, también estamos trabajando en Chile. Ese es el tema del GCF, pero como no todo podemos resolver con estos recursos, también trabajamos con AFD, con la Agencia Francesa de Desarrollo, en un LAIF de Ciudades y Cambio Climático.
Es una iniciativa de 4.2 millones de euros que busca desarrollar diagnósticos climáticos e identificar y estructurar portafolios de proyectos. Estamos hablando, esto nació también de la idea que tuvimos o de lo que hemos venido trabajando en Arequipa y Guayaquil. Eso lo hicimos con recursos propios CAF, y luego de obtener resultados tan positivos, coordinamos con AFD y se logró firmar esta iniciativa para que en conjunto poder ir replicando este tema de los estudios de vulnerabilidad y que generen un portafolio de proyectos que se puedan materializar en otras ciudades. Entonces, bueno, es así como lo que hemos venido haciendo es uniendo todo lo que hacemos como un pool de acciones en cada ciudad, donde hemos hecho huellas de carbono, medición de huella hídrica, índices de vulnerabilidad, estudios de diagnóstico. Hemos trabajado en varias ciudades de la región, en cada una tenemos avances distintos. Hemos realizado estudios en 17 ciudades de 6 países de la región, se han presentado y revisado 12 fichas de proyecto, se han presentado formatos y fichas, y bueno, la idea también es realizar actividades de fortalecimiento, tener cursos en línea, herramientas, estrategias de comunicación, todo esto en las ciudades, con la finalidad también de que esto se pueda convertir en proyectos palpables para la resiliencia urbana. Adicionalmente tenemos en CAF la iniciativa de Ciudades con Futuro. La iniciativa de Ciudades con Futuro surge para trabajar en ciudades con una visión muy holística, intervenciones territoriales con beneficios multisectoriales. Lo que queremos aquí, el objetivo de Ciudades con Futuro, es promover ciudades más inclusivas, competitivas, ecoeficientes, inteligentes, sostenibles, o sea, poder cubrir todos estos desafíos que les hablaba al principio. Un ejemplo es el programa que se ha llevado a cabo con financiamiento CAF, cofinanciamiento CAF, mejor dicho, para Fortaleza, en Brasil. Es un programa muy completo. Como les dije, aquí es preciso tener programas integrales con una visión muy holística. Este programa incluye corredores turísticos, también gastronómicos, recuperación de toda la costa, donde puede haber caminerías para que la gente trote. La costa realmente no estaba protegida, se ha hecho también un trabajo importante en bosques urbanos. Entonces es todo un desarrollo urbano integral con diversos beneficios para la ciudad. Bueno, por supuesto, todo esto es un trabajo arduo que hemos hecho y realizaremos, pero tenemos claro que hay muchos temas que superar. O sea, hay, por ejemplo, subsidios a los combustibles fósiles o a los servicios que nos hacen que esforzarnos mucho más para lograr que la gente tome conciencia en el tema de la reducción de su huella de carbono, huella hídrica. Tenemos también una débil capacidad institucional que vemos en muchos países. Quieren hacer muchas cosas, a veces no saben cómo hacerlas, no saben que tienen distintas oportunidades y si las saben, no saben cómo acceder a ellas. Por ejemplo, temas de financiamiento. Debemos pasar de tanta política, tanta estrategia a acciones concretas. Hemos tratado de avanzar hacia allá, de poder incidir en las políticas de los países, pero también en lograr que las políticas se transformen en acciones concretas y en proyectos. Importantísimo el tema de la apropiación de las comunidades, de los gobiernos locales, de la academia, de todos los actores. Creo que no lo coloqué ahí, ha sido una falla mía, pero realmente de todos los actores es clave lograr ahí una alineación y una apropiación. La CAF no pudiera hacer nada si no recibe propuestas sólidas que vengan acompañadas tanto de las instituciones locales, gobiernos, como también apropiadas por las comunidades y aceptadas por las comunidades. El tema de información y estadística disponible ha sido una piedra en el camino para poder realizar estos estudios. Es increíble. Cuando trabajamos sobre todo en ciudades intermedias que no son capitales, el problema se agrava aún más,
no hay estadística, no hay datos, y si hay no son homogéneos. Entonces hemos tratado de solventar esto con diversas metodologías, pero bueno, realmente creemos que hay que invertir también en este tema de la data en la región. Y el control de la acelerada urbanización de las ciudades. El interés político también. Muchas veces los políticos abandonan las iniciativas porque ya se les va a terminar su periodo de gobierno y no van a poder cortar la cinta a ellos, o piensan más en su propio interés que en el interés de la sociedad, y eso también es algo que trabajamos y debemos superar. Y bueno, factores claves de éxito, porque a veces no siempre nos ha ido bien, a veces hemos visto que no logramos los resultados esperados, pero hemos aprendido de eso y vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, el tema de la capacitación institucional para manejar los datos, para presentar buenas propuestas sólidas, acompañadas con datos sólidos, con instituciones, es importantísimo. Que sean acciones innovadoras, sobre todo para el tema de poder acceder a recursos financieros internacionales. Acciones replicables, que tengan replicabilidad, eso también llama mucho la atención para obtener los recursos. El tema de la información, que ya les hablé, las alianzas estratégicas entre todos los sectores, el interés social sobre ese tema del interés político. Creo que la sociedad aquí juega un papel fundamental para ejercer la presión para que eso se pueda dar, porque, bueno, si tomamos una posición pasiva de no van a hacer nada, porque igual ellos nunca hacen nada, realmente no va a pasar nada, nunca. Entonces, creo que también el tema de la presión social es muy importante. La alineación de los gobiernos nacionales y los municipios deben estar alineados a las metas, a los compromisos, y que esto también se refleje en los presupuestos nacionales y locales. Que haya organización, alianza público-privadas. He hablado mucho de los gobiernos locales, nacionales, de las comunidades, la empresa privada, como les dije al principio, importantísimo, generar incentivos financieros, que sí hay, se generan de todos estos temas de cambio climático, de buscar resiliencia, se generan muchas oportunidades financieras, nuevos mercados, bonos verdes, entre otros, que hay que ver la manera también de ir involucrando al sector privado para que se anime e invierta. E incentivos que motiven el empoderamiento de todos los sectores, ya sea reconocimientos, concursos, capacitaciones, participaciones. Son algunas ideas de manera de mover el tema en nuestras ciudades y poder motivar que los ciudadanos que se asocien puedan también trabajar en conjunto con las autoridades locales, nacionales, que hagan estos equipos de trabajo que, como les comenté, en las experiencias que hemos tenido en Arequipa, en Guayaquil, en Brasil, se han dado, se han apropiado y se han entusiasmado, y afortunadamente hoy en día lo vemos ya en proyectos, cada día damos un paso más adelante y lo vemos en proyectos ya materializados y ya buscando un financiamiento. Y hemos pasado de no tener datos, de buscar la manera de con metodologías, proxy, resolver el tema de los datos, tener el diagnóstico, y después de tener el diagnóstico ya estamos estructurando un proyecto que en el futuro va a materializarse. Entonces, esa es la idea de lo que buscamos en nuestras ciudades, poder materializar proyectos y disminuir la vulnerabilidad y que seamos más resilientes. Bueno, muchísimas gracias.